Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo me alegré con los que me decían. Qué bueno es después de 5 semanas poder estar en la casa de Dios otra vez. Hay que darle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Lucas 24. Lucas capítulo 24. Y comenzamos la lectura en el versículo 13. Lucas 24, 13. Nos colocamos de pie, tanto los que están en la parte de afuera como los que estamos aquí adentro. Lucas capítulo 24. E iniciamos la lectura en el versículo número 13. Y dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Amén. Amén. He aquí donde ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Clofa, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron como las mujeres le habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras los que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Padre, gracias porque tu palabra tiene poder. Tu palabra fue inspirada por ti. Es útil para enseñar, para redarguir y para instruir. Habla a tu pueblo, porque tu pueblo oye. Abre el corazón, abre la mente, abre los ojos, para que revelación mientras yo hable pueda fluir en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. A su nombre. Puede sentarse. Gloria a Dios. Esta lectura tiene una información y una revelación en su contenido. Hoy quiero hablar de estos dos discípulos que iban de Jerusalén a Emaús. Al parecer ya habían pasado 3 días de la muerte del Señor y ellos se devolvían desesperados, se devolvían tristes, se devolvían con su esperanza en el piso, y se devolvían porque ellos habían quedado después de la muerte del Señor. Y a lo que leemos nosotros es, ellos habían quedado a esperar la resurrección, pero viendo que no había ocurrido, se devuelven a Emaús. De Jerusalén a Emaús hay entre 10 o 11 kilómetros a pie, y mientras iban avanzando tristes, a lo mejor diciendo pensábamos que resucitaría, y dudando un poco del Señor, se les aparece Jesús. Y estos dos discípulos que van caminando de regreso a su casa no reconocen que el tercer hombre que se les unió en el camino era Jesús. Cuando dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ese hombre, ese personaje, comienza a revelarles lo que yo hoy he tomado como enseñanza: camino a tu nuevo inicio. ¿Alguien dice gloria a Dios? Camino a tu nuevo inicio. Porque Jesús se acerca diciéndoles: ¿por qué están tristes? La primera pregunta que Jesús les hace es: ¿por qué estáis tristes? A la respuesta de ellos es: ¿acaso tú no sabes lo que ha pasado? Mi hermano, yo quiero que usted sepa 2 cosas por lo menos. 1, Dios sabe cuando tú estás triste. Y 2, Dios está interesado en tu tristeza. Nuestra tristeza no es algo que pasa por alto Dios. El Señor se acerca a ellos y lo primero que ve en ellos es un corazón triste. ¿Por qué estáis tristes? Mi hermano, a Dios le interesa tu tristeza. Cuando tú estás triste por cualquier cosa, Dios está atento a tu ayuda y a tu queja. Bendito Dios. Y ahora, lo segundo que le hace el Señor es, versículo 27, dice la Biblia: y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús comenzó a tomar los profetas y todo lo que se había dicho de él, y se los declaraba, se los revelaba, les daba palabra. Levante su mano, diga: Dios me da palabra. Porque lo único que te puede sacar de la tristeza es la palabra de Dios. Lo único que te puede sacar de la prueba es la palabra de Dios. Y me gusta porque dice la Biblia: les declaraba. Bendito sea Dios. Mi hermano, la escritura, la palabra de Dios, hay que ponerla en práctica. Amén. No solo ponerla en práctica, también la palabra hay que aplicarla. Amén. Aplica la palabra a tu vida. Amén. Cuando ores, aplica la palabra. En la vida, aplica la palabra. Al problema, aplícale la palabra. A la dificultad, aplícale la palabra. A tu enemigo, aplícale la palabra. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Cómo aplicar la palabra si no la sabes? Hay que aplicar la palabra. Hay que leer la palabra. Hay que atesorar la palabra para aplicar la palabra. Amén. Luego
sigue el camino. Y el versículo 28. Y aquí quiero comenzar mi primer principio. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Llegan a Emaús. Ellos, los dos discípulos, llegan a su casa, pero Jesús hace como si hubiese seguido de largo, y ellos le dicen: te invitamos. Era una costumbre. Esto no sucede en nuestros días. Pero en esa cultura judía, sin conocerse, era normal. Todavía hasta el día de hoy, sin conocerte, te pueden invitar a quedarte en tu casa. Y eso fue lo que hicieron ellos. Lo invitaron sin conocerlo. Jesús entró en casa. Diga conmigo: casa. Una vez más, 1, 2, 3. Casa. Y yo creo que el Señor está interesado en tu casa. Yo creo que tu casa es muy importante para Dios. Yo no sé si alguien lo cree conmigo. Yo no sé si alguien cree que tu casa es importante para Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? Y Jesús entró en la casa. Y por lo que ocurrió después, yo puedo decir que esa casa se llenó de la gloria de Dios. Yo quiero decirte en esta hora, para iniciar un nuevo comienzo, necesitamos la gloria de Dios. Jesús quiere entrar en tu casa para que tu casa vea la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? Tu casa que está llena de problemas, llena de deudas, tu casa que está llena de pleitos, tu casa que está llena de sinsabores, cuando le des la entrada a Jesús, Jesús cambiará eso en una, dice la Biblia, cambiará mi lamento en baile. ¿Alguien dice amén? El problema es que cuando estamos tan metidos en la religión, no vemos la diferencia si está Dios o no está Dios. El problema es que como ya somos cristianos de años, de tiempo, ya no se ve la diferencia. Pero yo quiero decirte, hermanos, en una casa donde está Dios, la diferencia se ve. Bendito sea el Señor. Si no, pregúnteselo a Jairo, cuando invitó a Jesús a su casa y su hija de 12 años estaba muerta, y cuando el Señor entró a la casa de Jairo, sanó de la muerte a su hija y la levantó nuevamente. Si no, pregúntele a la suegra de Pedro, que cuando el Señor entró a la casa de la suegra de Pedro, dice la Biblia que la suegra de Pedro tenía el COVID, tenía fiebre. Bendito sea Dios. Dice que tenía fiebre. A lo mejor le dolía el cuerpo y se le fue el olor y el sabor. Para hoy era COVID. Pero cuando Jesús llegó a casa de la suegra de Pedro, la Biblia dice que oró y la fiebre la dejó. Cuando Jesús entró en la casa de aquel hombre, dice que la casa estaba llena de gente, pero alguien abrió un hueco en el techo, descendió un paralítico y ese paralítico salió caminando. Cuando Jesús entra a la casa, hay milagros. Alguien dice gloria a Dios. Yo no sé si alguien levanta su mano y dice: Jesús entra a mi casa. Yo no sé cuándo desean que Jesús entre a tu casa. Alguien dice gloria a Dios. Jesús quiere hacer algo sobrenatural en tu casa. Hace 4 o 5 semanas estamos orando todas las noches.
Jesús está entrando a tu casa. Jesús está entrando a tu casa. Permite que Jesús entre a tu casa para que lo torcido se enderece. Alguien dice gloria a Dios. Jesús necesita entrar a tu casa. No podemos vivir sin Jesús en la casa. Dice la Biblia que Jesús entró en la casa. Cuando dicen amén, levante su mano y diga: entra a mi casa, Señor. Oh, gloria a Dios. Si hablamos de Obed-Edom, llevó el arca de Dios, que es la señal de la presencia de Dios. ¿A dónde la llevó? La llevó a su casa. Y 3 meses después, la casa de Obed-Edom fue enriquecida. ¿Cuántos meses? 3 meses. 3 meses después fue enriquecida la casa de Obed-Edom. Mi hermano, el fin de tu quebranto económico está cuando lleves a Jesús a tu casa. Alguien dice gloria a Dios. Y pastor, ¿cómo lo llevo? Llevamos a Jesús a nuestra casa cuando convertimos nuestra casa en un altar para Jehová. Todas las noches, 8 de la noche, estamos convirtiendo nuestras casas en un altar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien dice amén? Dice la Biblia, versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos, ¿dónde estaba sentado? En una mesa, en una casa, ¿sí o no? Y dice la Biblia, ¿y tomó qué? El pan. Y tomó el pan. Y dice la Biblia, ¿y qué hizo? Lo bendijo y lo partió. Diga conmigo: pan. Otra vez, 1, 2, 3. Más fuerte, que oigan los que están del otro lado. Pan. Y lo bendijo. Dio gracias. Hay gente que cuando come ni gracias da. Hay gente que le ponen la comida y ni siquiera da gracia. Tú que me la das y yo que me la empujo. Santo Dios. Antes que usted se la empuje, levante sus manos y por lo menos dé gracias. Señor, gracias. Amén. Dile al que está a tu lado: aprende a dar gracias por los alimentos. Pero el hambre es tan grande que se te olvida dar gracias. Pero yo sé que a partir de hoy usted dará gracias. Y aquí donde viene lo bueno. Ocurrieron 2 cosas. Y partió el pan y les dio. Versículo 31. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza? Entonces. Oh, gloria a Dios. Entonces, diga conmigo, entonces. ¿Qué dice? ¿Y qué más? Cuando partió el pan, ocurrieron 2 cosas. Lo primero que ocurrió fue, le fueron abiertos los ojos. Amén. Diga conmigo, revelación. Y lo segundo que ocurrió, que fue, le reconocieron. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Oro en esta noche para que reconozcas a Jesús. Amén. Hay circunstancias en la vida que el Señor se te va a presentar y tú necesitas conocer que el que está allí es Jesús de Nazaret. Amén. Ellos pensaron que era uno más, que era un ciudadano, un peatón más, pero no era un peatón, era Jesús. Amén. Aleluya. Mi amada iglesia, oro para que el Señor abra tus ojos y a partir de ahora, cuando se les abrieron los ojos
Y cuando le reconocieron, comenzaron a decirse: ¿acaso no sentíamos algo por dentro que se nos revolvía cuando Él estaba hablando? Iglesia, prepárate, porque vienen días que verás cosas sobrenaturales. Bendito sea el Señor. Vienen días donde conocerás gente extraordinaria. Vienen días donde Dios va a hacer cosas grandes. Dios te abrirá puertas extraordinarias. Vienen días donde el Señor te va a sorprender. Vienen días donde tendrás sueños sorprendentes. Sueños sobrenaturales. Algunos de ustedes soñarán con ángeles. Prepárate, porque vienen días, ocasiones, tiempos sorprendentes. Cuando dicen amén? Amén. Sueños sobrenaturales. Alguien dice gloria a Dios. Obtendrás, y yo no sé, pero estoy hablando proféticamente, obtendrás cosas de manera sobrenaturales. Alguien dice amén, pastor. Alguien le da un aplauso al Señor. Alguien dice gloria a Dios, aleluya. De la manera como se le abrieron los ojos fue algo sobrenatural. Prepárate, porque obtendrás cosas de forma sobrenaturales. Cuando Dios te introduzca en el mundo de lo sobrenatural, comenzarás a ver lo que nunca habías visto y comenzarás a entender lo que antes no entendías. Dios te pondrá unos lentes para que comiences a ver el mundo espiritual. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6. No tengo tiempo para señalarle el detalle, pero usted lo podrá leer en su casa. En este capítulo hay tres cosas importantes. Hay una guerra entre el rey de Samaria y el rey de Israel. Y la guerra era tan fuerte que Dios utilizó al profeta Eliseo. Y dice la Biblia que lo que el rey de Samaria armaba en secreto, Dios se lo revelaba al profeta. Y al profeta lo decía el rey, y el rey se preparaba. En otras palabras, cuando venía el rey enemigo, ya lo estaban esperando. Y eso pasó por varias ocasiones, hasta que el rey dijo: algo está pasando. Aquí hay alguien aquí está informándole a mi enemigo lo que yo estoy planeando. Y alguien dijo: no, mi señor, lo que pasa es que en Israel hay profeta de Dios. Aleluya. Y lo que tú cuadras y planeas en lo secreto, Dios se lo revela al profeta. Mi hermano, eso es lo primero que ocurre en este texto. Dios te revelará lo que el diablo está planeando en contra de tu vida. Dios te revelará lo que el diablo está planeando en contra de tus hijos. Dios te revelará. Yo no sé cuántos están aquí para decir gloria a Dios. Yo no sé cuántos están aquí para creer lo que el hombre de Dios está hablando. Pero Dios te va a revelar lo que el diablo está planeando en contra de la iglesia. Dios te lo va a revelar. Aleluya, gloria a Dios. Tus ojos estarán abiertos, sí, y tus oídos estarán abiertos a lo que Dios te va a revelar. Cuando el rey sabe lo que está ocurriendo, el rey de Samaria dice: bueno, esto se acaba. Llamó a su ejército y le dijo: búsquenme el profeta Eliseo. Y fue el sistema de seguridad y dijeron: ya lo ubicamos. ¿Dónde está? En el monte, está allá arriba. Y el rey de Samaria dijo: vayan y búsquenlo. Todo el ejército salió. El ejército del rey de Samaria salió a buscar a Eliseo. El plan era apresar a Eliseo para que no revelara los planes que estaban ocurriendo. Y dice la Biblia que bien temprano en la mañana, el criado del profeta
Todo esto está en el segundo del libro de Reyes, segundo de Reyes capítulo 6. Dice que el bien de mañana el criado se levanta. Las casas de antes no eran como las de ahora. No habían, los baños de antes no estaban dentro de la casa, sino fuera de la casa. Amén. Así como en las fincas, como en los pueblos, que los baños están afuera. Bueno, así era antes allá. Y cuando el criado se levanta en la mañana, yo no sé si hacer uno o hacer dos, pero iba al baño. Cuando iba al baño, ¿qué vio al ejército de Samaria que los tenía rodeados. Se le olvidó lo que iba a hacer en el baño. Porque cuando usted se asusta, a usted se le olvida lo que va a hacer. Y se devuelve. Entró a la casa y le dice al profeta: mi señor, nos tienen rodeados. Y el profeta con calma le dice Eliseo le dice al criado: no, hijo, tú estás mal. Hijo, que Jehová abra tus ojos. Y ahora sale y mira verdaderamente. Y cuando el criado va otra vez y sale, viene saltando y dando alabanza, porque los vio rodeados del ejército de Jehová. Y entonces dijo: Señor mío, más son los que están con nosotros que los que están con el rey. Dale un aplauso. ¡Oh, gloria a Dios! Jehová le abrió los ojos para que viera el ejército de Dios. Iglesia, tú no estás solo. Hay un ejército de Jehová rodeando tu casa. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pastor, ¿y usted le tiene miedo al COVID? Yo no. Y no le tengo miedo. No abuso, pero no le tengo miedo. Cumplo con las medidas, pero no le tengo miedo. Y yo he ido a orar gente con COVID. Y a veces a uno le da como que traga la saliva espesa. Pero después viene la palabra, aleluya, y dice uno: bueno, no importa, hay que ir, de modo. Pero le digo algo: COVID es verdad, sí existe, pero hay un ángel alrededor de nosotros guardándonos. Y esos ángeles de Jehová te cubren a ti y a toda tu casa, iglesia. Iglesia, tú estás amparada bajo los ángeles de Jehová. Alguien dice: gloria a Dios. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de mí y me defiende. ¿De qué me defiende? De todo. O sea, que está peleando por mí. ¿Qué es defensa? Es pelea. El ángel de Jehová pelea por ti. Y Dios abrirá los ojos para que veas que tú no estás solo, que Jehová está alrededor de ti como un poderoso gigante. Y lo tercero que pasa o que ocurre en este capítulo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, es que Eliseo ora a Dios y le dice: el Señor manda ceguera. Y dice la Biblia que los ojos del ejército de Samaria fueron cerrados, nublados. En otras palabras, quedaron ciegos. Dice la Biblia que quedaron ciegos. Y entonces Eliseo salió. Y dice la Biblia que los tomó de la mano y le dijo: seguidme. Y como estaban ciegos, ahí sí que podían hacer seguidos allí el ejército enemigo, y los puso en la plaza pública. Y cuando estaban en la plaza, Jehová abre los ojos. Y cuando se vieron ellos, ahora estaban ellos rodeados del ejército enemigo. Y les dijo a Eliseo: no se asusten, nada va a pasar. Coman y beban y váyanse.
digan al rey lo que ha acontecido. Amén. Gloria a Dios. Tus enemigos no podrán contigo. Amén. Los que se levantan contra ti caerán, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hay enemigos de tu casa, de tus hijos, de tus sueños, de tu salud, de tus planes. Pero vengo de parte de Dios a decirte, tus enemigos no podrán contigo, porque mayor es el que está, y el que está contigo es Jehová de los ejércitos. Él es el que está contigo. Diga conmigo, pan. Y lo tercero, y con esto termino, versículo 33. ¿Qué dice? ¿Y qué? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Comienza el texto: devolviéndose de Jerusalén a Emaús, abatidos, tristes, sin esperanza, porque no había resucitado. Ahora se levantan de la tristeza, se levantan de su poca fe, se levantan de lo que los había rodeado. ¿Y qué hacen? Se devuelven. Pero ahora van con alegría. Alguien dice gloria a Dios. Yo no sé si a usted le ha tocado caminar con alegría, que el camino se le hace corto. Esos 10 o 11 kilómetros lo caminaron como si fuera de aquí a la esquina. Eso se hace corto. Eso pasa como cuando uno está enamorado y camina con la novia. Y usted, por más largo que coja el camino, como que se lo acortara. Señor. ¿Alguien estuvo enamorado aquí? Amén. Porque me mira así como raro, así como que... O algunos dirán: pastor, eso hace tantos años que ya no ni me acuerdo. 50 y pico de años. Pero cuando uno está enamorado, el camino más largo se le hace corto. Y por más despacito que usted camine, es como si usted caminara con los... Es más, cuando uno está enamorado, uno no quiere ni caminar. Eso es después que usted va adelante y ella va atrás. Pero en el momento de esa traga, usted camina tan despacito que los pasos se hacen largos. Señor. Después usted camina tan rápido que lo terminan alcanzando. Diga conmigo: me levantaré. Me levantaré. Ellos habían salido de su destino, pero ahora regresan a su destino. Yo estoy convencido que esta pandemia nos ha detenido. Esta pandemia ha detenido el mundo. Señor. Esta pandemia ha detenido los planes. Esta pandemia ha detenido muchas cosas. Pero hoy te digo, en el nombre del Señor nos levantaremos. Amén. ¿Alguien dice gloria a Dios? Esto le falta poco, esto va a pasar. Amén. Esto va a pasar y te levantarás en el nombre del Señor. Nos levantaremos. Y ahora caminaremos a nuestro destino. Amén. Te levantarás, porque donde el enemigo te tiene, ahí te tiene cómodo. Pero Dios te dice: levántate de allí. Te tienes que levantar de esa tibieza espiritual. Te tienes que levantar de esa condición paupérrima y triste. Te tienes que levantar. Tu vida espiritual tiene que dar un giro. Alguien dice gloria a Dios. Porque te vas a levantar y tendrás que bendecir a tu hermano. Ellos se levantaron. ¿Y a dónde fueron? Fueron a decir lo que había pasado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tu destino no es el fracaso. Tu destino no es el fracaso.
Tu destino no es la tristeza. Tu destino no es la enfermedad. Nuestro destino es Jerusalén. Jerusalén es la casa de adoración. Jerusalén es la casa del pan. Jerusalén es la ciudad de Dios. Alguien dice amén por eso. Amén. Dígale que está a su lado, levántate porque Dios te espera. Nos levantaremos con un mensaje. Ha resucitado. Alguien dice gloria a Dios. Ha resucitado. Mi hermano, hay hogares que necesitan el mensaje de Jesús. Y tú te tienes que levantar y tienes que predicar a Jesús. Decirle a tus amigos, decirle a tus hermanos, decirle a tus familiares: Jesús ha resucitado y quiere hacer un milagro en tu vida. Jesús es el único que puede hacer grandes cosas en medio nuestro. Yo quiero que usted se coloque de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, tú eres grande. A ti doy toda la honra a ti. Doy toda la alabanza, Señor. Sí, Padre. Tú eres bueno. Siempre con misericordia, Señor. Te adoramos, Señor. Para siempre es tu poder y tu gracia. Sí, Señor. Para siempre es tu misericordia y tu poder. Sí, Padre. El poder tuyo que es grande y maravilloso. Sí, Señor. ¡Oh, poder de Dios! Aleluya, Padre. ¡Poder de Dios! Sí, Señor. ¡Poder de Dios sobrenatural! Sí, Señor. Tú conoces nuestra tristeza. Sí, Señor. Conoces el corazón del que ha pasado o está pasando por una prueba. Conoces el corazón del que está pasando por una dificultad. Tú eres el Dios que sanas y eres el Dios que libertas. Eres el Dios que levantas. Eres el Dios que sanas. Sana nuestras heridas. Jesús, tú estás interesado en la tristeza. Cambia la tristeza en alegría. Señor, hay palabra para poder aplicarla a la tristeza. Y cuando yo aplique tu palabra a mi tristeza, cuando aplique tu palabra a mi problema, cuando aplique tu palabra a mi dificultad, será tu gloria, Señor. Será tu gloria. Oh, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos. Entra a nuestra casa y haz algo glorioso. Entra a los hogares que nos están viendo. Entra a los hogares que nos ven a través de las plataformas digitales. Entra a la casa de cada uno de los que estamos aquí. Sí, Señor. Dios, necesitamos que entres. Entra en mi casa. Entra en mi casa. Entra en mi casa. Oh Señor, entra en mi casa y haz algo glorioso en nuestras vidas. Necesitamos tu presencia en nuestras casas. Sí, Señor. Para que cambie la enfermedad, Sí, Padre. para que cambies Padre, la desgracia, y para que reescribas una nueva historia en mi familia. Así como Obed-Edom pidió tu casa, pidió y te llevó tu presencia. Hoy entra a nuestra casa. Padre, sana al que está enfermo en casa. Sana al que está enfermo en casa. Sana al que está enfermo en casa, Señor. Sana al que está enfermo en casa, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sana al que está enfermo en casa. Oh Dios, puedes tocar al que está enfermo en casa y obrar milagros. Obrar milagros. Toca y obra milagros, Señor. Que la mano poderosa tuya sea sobre
en cada uno de los enfermos y puedas operar milagros. Muestra cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales, tráelas. Trae lo sobrenatural. Trae lo sobrenatural. Y abre puertas y caminos, Señor. En el nombre de Jesús. Te doy gloria a ti, oh Dios. Abre nuestros ojos. Abre los ojos. Para que podamos ver que no estamos solos, sino que hay ángeles alrededor nuestro. Y muéstranos un destino. Muéstranos un destino, Señor. En el nombre de Jesús. Levante sus manos y dígalo, por favor. Llevaré tu presencia en mi corazón. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me